Bienvenidos a Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana platicaremos sobre historias de la tradición oral de los pueblos originarios de México. Nos basaremos en la literatura oral, lo que los abuelos cuentan y platican, porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Aviso: este podcast no pretende ser poseedor de la verdad ni una autoridad en la materia. Los conductores no son historiadores, arqueólogos, antropólogos o expertos de ningún tipo. Solo son dos personas apasionadas por la historia prehispánica de México, y que no se basarán en la historia oficial, sino en la tradición oral de los abuelos. Porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Hola, muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana vamos a estar hablando de las culturas originarias de México y de América, y todo esto va a ser basado en la tradición oral. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos a mi compadre Gerardo Alcántara Olincadiscuautli. Marcos Ariza. El tema de hoy va a ser la diversidad en las Américas. ¿Qué hay de coincidencias o de diferencias entre las diferentes culturas en lo que es la América? Entre la cultura mexica, la cultura maya, la cultura inca, etc. Todo esto nos lo va a platicar ahorita mi compadre. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los abuelos, qué es lo que dicen las tradiciones orales sobre estas culturas. Así es que, compadre, no sé, aquí pues se supone, o por lo menos nos han enseñado en la escuela, que cada cultura se desarrolló por su propia cuenta, tanto las mayas, como las mexicas, como las incas, pero no sé qué es lo que nos dicen los abuelos. Fíjate que, bueno, a nosotros nos van enseñando. Aquí quiero mencionar una parte interesante, ¿no? Mucho esto es de la tradición oral, pero también de investigaciones. Obviamente todo esto mucho no tiene reconocimiento oficial porque varias personas que nos dedicamos a este camino pues hemos sacado bibliografía y que obviamente no se avala como oficial porque ya sabes que tienes que seguir un protocolo de en qué te fundamentas y todo esto, entonces no lo dan como oficial. Sin embargo, muchas veces esa información no oficial te sale mucho más congruente, ¿no?, que la oficial. Por ejemplo, un dato curioso, ¿no? La información oficial te va a marcar que aquí en México, pues en las guerras floridas, se iba y se capturaba a los soldados y luego a todos los que perdían eran sacrificados en la punta del Teocalli y que le sacaban el corazón latiendo y la sangre escurría y algo muy sanguinario, ¿no? Es lo que siempre nos han enseñado. Es lo que nos han mencionado en la historia oficial. Y digo, y bueno, en base al fundamento de quién está, ¿no? Porque si vamos a la lógica, al sentido común, imagínate. Lo que sí sabemos y coincidimos ahí, tanto la tradición oral como la historia oficial, es que en México había muy pocas enfermedades, que éramos muy pulcros en la salud, en la limpieza, sí, y que las enfermedades que había eran mínimas. No había pestes como las había ya en Europa. Entonces imagínate tener a la gente expuesta en la cima de un Teocalli con sangre que se echa a perder, que genera enfermedades con olores hediondos, y aparte no de uno, sino de 1000 guerreros o 100 guerreros que se sacrificaban ahí. ¿Sabes cómo olería la ciudad? La cantidad de moscas, la cantidad de carroñeros que habría. Obviamente era una ciudad muy limpia. Esto, lógicamente, no. Ahora, sacar el corazón latiendo, o sea, ni siquiera puedes meter la mano porque pues tienes la caja torácica, ¿no? Tendrías que meter la mano por abajo, pero imagínate con qué fuerza para reventar la piel. Ahora, ponle que abrieras con obsidiana, pero aún así, pues para la gente que nos acompaña y que son médicos o que tienen conocimientos de biología, imagínense arrancar el órgano, ese músculo fuerte que es el corazón, con todas las venas y arterias que lo sostienen, y arrancarlo así nomás, pues no es arrancar una hojita, o sea, se necesitaría muchísima fuerza. Y aparte imagínate el sacerdote no para hacerlo una vez, sino para hacerlo 100 o 1000 veces, o sea, no tendría ni siquiera la fuerza. O sea, por sentido común y lógica, la historia oficial nos cuenta muchas cosas que nosotros nos creemos,
pero realmente ni siquiera las cuestionamos. Cuando nos ponemos a cuestionar nos damos cuenta de que ni siquiera es viable. Sí, de hecho es como decía nuestro amigo Gustavo Fernández, ¿no? Cuando él habla de los fundamentos científicos de los brujos, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando él dice, es que a veces un brujo tiene más metodología científica que tal vez un médico, con todo respeto a los médicos o historiadores o cualquier profesión que tengamos, porque caemos más en la creencia, ¿no? O sea, el médico dice, es que el médico, el historiador o cualquier profesión, es que tiene que ser así porque lo dice en tal libro, uh-huh, porque lo dice tal persona. Y sin embargo, los chamanes, brujos o como se les quiera llamar, tienen su metodología científica al basarse en la observación, al basarse en la experimentación, al ver qué pasa si hago esto, qué pasa si hago el otro. Entonces, sí, tal vez ellos tienen un poquito más de metodología científica. Estoy hablando en cuanto a lo que dices de que no entra en la historia oficial porque no se basan en, es que lo dijo Bernardino o lo dijo Hernán Cortés en sus cartas, o es porque no está en tal códice, ¿no? Exacto. Y también la otra parte que mencionas, o sea, ya pensándolo así como lo mencionas, es cierto, no es tan lógico, porque si para las autopsias los médicos necesitan unas pinzas para abrir la caja torácica, para poder sacar y analizar el corazón, en esos tiempos así como abres con el cuchillo de obsidiana, metes la mano y sacas el corazón, pues está más complicado, ¿no? Sí, y esto ¿por qué lo menciono? Porque, repito, hay de las cosas que vamos a hablar, tanto en este como en prácticamente casi todos nuestros programas, nos basamos mucho en esa tradición oral y lo que la gente que ha escrito libros sin ese fundamento a lo mejor o reconocimiento oficial, ¿no? Uh-huh. Pero que cuando lo leemos nos toma mucho sentido. Y parte de ello es que esa historia y también lo que nos cuentan los abuelos, pues nos dicen que el origen de todos pues es la raza negra, ¿no? Porque al final pues se dice que el origen del ser humano fue en África, pero eso es ya combinado con digamos el conocimiento actual, porque si vamos a las investigaciones recientes, y no hechas aquí en México sino en Alemania, vamos a ver que al mismo tiempo que la famosa Lucy que se desarrolló allá en África y que fue el primer primate humanoide, lo que le llaman la Eva, que de ahí se empezaron a desarrollar toda la especie Homo. Ya se tienen vestigios de que en América, en Canadá, sucedió exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, al mismo tiempo. Y esto, pues no me crean, chequenlo ahí, busquen el origen del hombre, son investigaciones alemanas, ni siquiera de nosotros, ¿no? Pero ¿a qué voy? Bueno, según lo que más se repite es que todos venimos de África. De alguna forma, pues el ser humano atravesó pues todo lo que es el continente, subió de África hacia Europa, caminó hacia Asia, cruzaron el estrecho de Bering, llegaron a América. Cuando llegaron a América, si ustedes se fijan, siguiendo un poquito la memoria de lo que es el mundo, pues, suben a África, llegan a Europa, empiezan a caminar, pues digamos hacia Rusia, hacia la derecha, hacia Asia, cruzan América hasta que se acaba la Tierra. Al llegar a mar, se dice que navegan al sur y llegan ¿a dónde? A Centroamérica. Entonces muchos comentan desde esta creencia que la primera gran cultura, y también la llaman la cultura madre, fueron los Olmeca. Si vemos, tendría sentido, ya que si vemos esas famosas cabezas olmecas, que son 13, creo que son 13 cabezas olmecas, ese dato se los voy a investigar bien, pero a lo que voy, bueno, eran esculturas de, digamos, como monumentos hacia sus gobernantes, pero todos tienen, digamos, rasgos negroides y asiáticos. ¿A qué me refiero? Labios anchos, prominentes y ojos rasgados. Estamos hablando de la evolución de los negros, los labios gruesos y los ojos rasgados, pues la parte que pasaron hacia Asia, ¿no? Entonces, esa es la cultura madre en cuanto a esta creencia. Se dice que a partir de ahí, pues todos sabemos dónde rigió la cultura olmeca, que pues su punto ceremonial principal es en la Venta y en Tabasco. Se dice que se dividieron en dos grupos, uno se fue hacia el norte y otro se fue hacia el sur, ¿no? Hacia el norte se dice que empezaron a ser los toltecas, hacia el sur se dice que empezaron a ser
los quechuas o los incas, y que los que ahí se quedaron evolucionaron y se convirtieron en mayas. Ajá. Es decir, se hicieron los 3 grandes imperios. Pero esta es una línea nada más de esas creencias o vertientes. La otra, ¿cuál es? La otra es un tanto parecida. Se dice que igual el origen viene de África, atravesó en Europa, Asia, cruzaron hacia América, y que ya en América empezaron a descender. Entrando por el estrecho de Bering. Entrando por el estrecho de Bering, fíjense que Anáhuac, se dice que el Anáhuac significa entre las aguas, es la palabra lo que significa. Se dice que el Anáhuac, fíjate que aquí se da algo bien interesante. Ajá. Por eso decimos que el Semanáhuac es todo América, pero Anáhuac tenía sus límites. ¿Y dónde eran esos límites? Se dice, hoy conocemos una ciudad al norte de Estados Unidos llamada Seattle. Seattle, sí. Ajá. Seattle, si tú le preguntas a cualquiera, pues te suena, y lo relacionas a Estados Unidos, te suena como una palabra inglesa. Seattle. En realidad es náhuatl. A ver, platícame, ¿cómo está eso? Se es uno, u origen o principio. Ajá. At es agua. Seattle, es el origen de las aguas. Es el lugar de donde vienen las aguas. Si tú te fijas, de ahí de Seattle, lo que es el norte de Estados Unidos y digamos el sur de Canadá, es en donde están los grandes ríos, las grandes cascadas, y de ahí empieza a bajar las aguas. Se decía que la Anáhuac, es decir, la parte habitable de la Anáhuac, empezaba en Seattle, en el origen de las aguas, y llegaba ¿hasta dónde? Hasta Nicaragua. Nicaragua es como hoy se conoce, pero el nombre náhuatl sería Nican Anáhuac, que significa hasta aquí el Anáhuac. Entonces se decía que el Anáhuac iba de Seattle, del origen de las aguas, hasta Nican Anáhuac, hasta donde llegaba el Anáhuac, porque a partir de ahí empezaba la otra nación, que era de nuestros hermanos del sur, que era el Tiwantsuyu. Pero entonces observa cómo el náhuatl regía también en el norte. Obviamente estamos hablando de tiempos antes de la conquista y mucho antes, y lo estamos relacionando y empezamos a entender, oye, pero pues hay más espacio arriba de Seattle, sí, pero todos sabemos que es muy complicado vivir en esas zonas por el frío, por los climas, por la temperatura, por todo. Entonces, de dónde se empezaron a establecer fue del origen de las aguas, Seattle o Uno Agua, o el origen de las aguas, hasta el Nican Anáhuac, ¿no? Entonces vemos cómo estos nombres, inclusive de ciudades y países actuales, pues tienen que ver también con el náhuatl, ¿no? Sí, de hecho tiene sentido ahorita que lo manejas eso del Seattle. Pues sí, ya la terminación del Teatl sí suena muy náhuatl. Teatl. Exacto, nada más que obviamente ha tenido su evolución. Sí, tampoco como ya todo. Ya no es Nicaragua, es Nican Anáhuac, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar que me gusta mucho visitar, de una amiga querida. El lugar, bueno, está en un municipio allá en el estado de Morelos, que es Xochitepec, y es un pueblito llamado Chiconcuac. También en el estado de México tenemos otro Chiconcuac, pero observen la pronunciación. Estamos hablando de cómo ha evolucionado la lengua y por eso ya no suenan tan parecidos. Pero Chiconcuac proviene del vocablo náhuatl, o el original era Chicomecoatl, 7 serpiente. Que aquí hacen referencias a serpientes de agua, es decir, 7 ríos que cruzan por ese pueblo. Por eso Chiconcuac viene de 7 serpientes que cruzan, son 7 ríos que cruzan el lugar. Okay. Pero ve que va de Chicomecoatl a Chiconcuac, o en el capítulo pasado que mencionamos, Mixcoac, cuando el original era Mixcoatl. Entonces van cambiando los nombres por eso, porque alguien va a decir, oye, pero no, Seattle se escribe hasta diferente. Pues sí, porque ya evolucionó y obviamente tomó la forma pues del país en este caso con tendencias inglesas, ¿no? Sí, pues, siempre el lenguaje siempre va evolucionando, y si a eso le agregamos pues, que son 500 años que llegaron los europeos, y en este caso en Seattle que fueron, bueno, sí, los ingleses, aunque ya está más para acá, ya fue ya como colonia independiente, pero sí sigue siendo de habla inglesa, pues es obvio que se va deformando la palabra.
Tenía una duda, compadre. Me comentas de Seattle hacia abajo, hacia Nicaragua. Y las culturas originarias de arriba, las de Canadá y todas esas, ¿dónde entran? Es que bueno, ahí vamos. Esas culturas realmente también, pues todo eso, por eso nosotros decimos que son culturas anahuacas, tratando de incluirlas a todas. Ajá. En realidad, ¿qué ocurre? Que en la parte superior de Canadá, en realidad no generaron cultura. Eran pueblitos, Ajá. eran recolectores, eran cazadores, pero que realmente no generaron cultura. ¿A qué llamamos cultura? Pues a la construcción de edificios, es decir, a tener una arquitectura, a tener una arte, a generar arte, también a generar conocimiento, a generar leyes, ¿no? O sea, ¿para qué? Para poder vivir correctamente, uh-huh. Una filosofía, una cosmovisión. Todo esto, esos pueblitos no lo generaban, ellos solamente sobrevivían. Ajá. Ajá. Pero a partir de Seattle para abajo, sí se generaron muchas culturas, ¿no? Y estamos hablando que ahora de repente dicen, ay, pues por ejemplo, que si los Lakotas, los Cherokees, los Dakotas y todas esas culturas, dicen, ay, pero esas son de Estados Unidos. Sí, ese es de acuerdo a la división política que hoy manejamos. Pero en realidad recordemos que muchos de esos lugares, por ejemplo, el presidente Santana pues vendió gran territorio de México y si vemos también los grandes pueblos de América pertenecían a lo que fue Mesoamérica o que pues el antiguo México, ¿no? En realidad no es que perteneciéramos, sino pues eran todas las culturas fraternas y que seguían el mismo tipo de conocimientos. Pero esto no se queda aquí. Ese conocimiento tenían una misma raíz, ¿no, compadre? Exactamente. Sí eran culturas fraternas y todo, pero porque tenían una misma raíz, hasta donde yo sé. De hecho, es bien interesante porque hay un documental, me parece que es de... No, la verdad no les voy a mentir, no recuerdo si es de History o de Nat Geo, donde supuestamente están buscando el anáhuac, que es de donde vienen todas las culturas, según este documental. Y hablando de los dakotas, la lengua dakota es muy similar a la lengua náhuatl y tienen muchas ceremonias similares. O sea, hay mucha similitud. Y te vas hacia el sur, desde los dakotas hacia el sur, y todos son muy parecidos. Entonces, todos tienen la misma raíz, por eso es que hablas tú de que las culturas hermanas. Exacto. Uh-huh. Fíjate qué pasa ahorita con eso que acabas de decir, algo bien interesante y que tenemos que apreciar y reconocer. El náhuatl es una lengua madre. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. El náhuatl tiene todo lo que necesita ser para ser una lengua madre. ¿A qué me refiero? ¿Con qué lo estamos comparando el náhuatl? Para que nos demos una idea. Con el latín. Sí. Ajá. Entonces, el latín es una lengua madre. El español ya es un lenguaje que viene del latín, de la lengua madre. El italiano también viene del latín. El francés. Son lenguajes que vienen de una lengua madre. Ajá. Y a partir de esos lenguajes surgen, ¿qué? Dialectos. Ajá. Que son lenguas que habla muy poquita gente y que se derivan ¿de qué? De ese lenguaje. Entonces tenemos lengua madre, lenguaje, dialecto. Nosotros aquí pensamos y muchas veces decimos que el náhuatl es un dialecto. No, el náhuatl es una lengua madre. Ajá. Y a partir de esa lengua madre se desarrollaron otros lenguajes, como tú bien dices. ¿Por qué? Porque partieron de esa lengua madre y ya desarrollaron una identidad propia, así como lo han hecho el español, el francés, el italiano. Y bueno, en otras raíces, pues inclusive el inglés, el germano, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa grandeza, sí, el náhuatl era la lengua madre de América. Y América, como tal, a nosotros en la tradición nos dicen que la Toltecayot, ¿qué es? Es nuestra cosmovisión de toda América. Así como todos tienen, ¿qué es una cosmovisión? Una forma de ver el universo, ajá, una forma de vivir, ¿no? Ajá. Así como los indios o hindús, así como los griegos, así como los egipcios, los budistas, tienen una filosofía
nuestra filosofía se llamó Toltecayo. Y la Toltecayo era la que regía a toda América, incluyendo esos 3 grandes imperios que hoy reconocemos. Al norte, ¿cuál fue el imperio más grande? Los mexica. Sí, ya al final de la era. Al final hubo muchos pueblos, por eso digo que generaron cultura, ¿no? En todo el continente. Pero los que más, o los que pudieron generar un imperio por su grandeza y su desarrollo, fueron al norte de los mexica, que ya dijimos que no son azteca, pero son mexica. En centro de América fueron los maya, y en Sudamérica fueron los quechuas, que hoy los reconocemos como incas. Pero estos 3 grandes imperios, los 3 toman como base la Toltecayo. ¿Y qué es la Toltecayo? Es esa cosmovisión, es esa forma de vivir. Muchos dicen, es que la cultura tolteca, y la tratan de poner en una línea del tiempo. No, la cultura tolteca no fue un pueblo, no hubo un pueblo tolteca. La historia oficial te trata de decir, los toltecas habitaron Tula. Los famosos gigantes de Tula. Los famosos de Tula. Y que fíjate, ahí nos remontamos a lo que hablábamos la vez pasada. No son los gigantes de Tula, son los atlantes de Tula. ¿Por qué son atlantes? Porque venían de Aztlán. No, porque venían de la Atlántida. De la antigua, lo que antes fue antes de la náhuac. Y se dice que esos gigantes o atlantes de Tula están hechos al tamaño de como eran los atlantes. Si nosotros nos vamos a todas las historias de todo el mundo, de sus pueblos originarios, van a reconocer que antes de ser los hombres como somos hoy, eran gigantes. Sí. Tú observa a los egipcios y sus dioses eran gigantes. Observa a los griegos y sus dioses eran gigantes. Nosotros aquí también tuvimos gigantes. Ahí está la muestra en los atlantes de Tula. Sí, de hecho, ahora que lo mencionas, tienes razón. Creo que casi todas las culturas han tenido gigantes en su historia. Y son los previos a que llegaran los hombres como los conocemos. Para nosotros esos vendrían siendo, por así decirlo, el hombre previo a lo que hoy somos los hijos del maíz o el quinto sol, ¿no? Entonces, toda esta base cultural que nosotros tenemos se comparte. Todas las culturas del norte, centro y sur, todas nos regimos por el respeto a los 4 rumbos, por ubicarnos, al norte, poniente, sur y oriente, ¿no? A los 4 elementos creadores de vida, al viento, al fuego, a la tierra y al agua. Todos tenemos el mismo tipo de estructura de edificios, ¿no? Hoy les llaman pirámides. Basamentos. Todos tenemos ese gran respeto, los americanos, a la madre tierra, ¿no? Todos creemos en la armonía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la base filosófica. Nosotros decimos que la base filosófica es la Toltecayo, pero que de ahí cada pueblo le puso su propia intención, su propia forma, la adornó a su forma y hasta su propio lenguaje, y generaron una cultura. Ahí sí ya se generó la cultura. A veces me preguntan, entonces, la Toltecayo, los toltecas, ¿cómo son? ¿O qué son? Yo, haciendo para que se entienda un poquito, es como hablar de los masones. Caray, a ver, no, esa analogía. Por ejemplo, vamos a suponer que se destruye el mundo, que hay una guerra mundial y que quedan muy pocos vivos y que en 200 años se empieza a recobrar el conocimiento. Y entonces te van a decir, oye, es que muchos hablan de los masones y que la masonería era un sistema de conocimientos pero ¿dónde vivían los masones? En sus casas, en todos lados. En todos lados, en cualquier parte del mundo. O sea, masonería es un sistema de conocimientos que está por todo el mundo. Y que, digamos, por ahí muchos dicen, los que gobiernan son los masones porque son los de más alto conocimiento. Y los encontramos históricamente ahorita, y los encontramos, se dice que Isaac Newton, y se dice que Pitágoras, y se dice que todos ellos eran masones. Porque eran constructores. De hecho, los masones es porque empezaron como constructores. Exactamente. Los constructores, los arquitectos, eran los arquitectos, los masones. Por eso es el compás con la escuadra, su símbolo. Ahí vamos a la analogía. Los toltecas también eran los creadores. Pero ¿dónde vivían los toltecas? No vivían en Tula, no vivían en Chicomostoc, no vivían
no sé, donde ustedes quieran, vivían en todos lados, pero era esa gente que tenía el conocimiento y que ayudaba a gobernar y a darle estructura a sus pueblos. Entonces por eso me gusta compararlo con la masonería. ¿Dónde viven? ¿Dónde ubicamos geográficamente o en la línea del tiempo a los masones? Pues bueno, tenemos una idea de cuándo surgieron, ¿no? Pero a partir de ahí se expandieron. Así fue la Toltecayot. La Toltecayot se dice que es una herencia del pueblo atlante y que se distribuyó por toda América. Y que ellos rigieron que la filosofía, la arquitectura, las leyes, es decir, la forma ética y moral de pensar de los ciudadanos, ¿no? El arte. Las artes, sí. Todo, si ustedes se van toda América, inclusive nuestra forma de vestir es similar. Nosotros no nos vestimos como samuráis, nadie en América. No. Nadie se viste pues como vikingo, ¿no? O como teutones o como nórdicos, ¿no? Si era frío o calor, todos seguimos un código también de vestimenta. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa filosofía, esa base cultural que nos unía, esa es la Toltecayot, es lo que nos sostuvo. Y por eso es que si tú vas allá al Machu Picchu, si tú vas a Chichén Itzá o vas a se me ocurre Teotihuacán o más al norte al Tajín, tú vas a ver cómo el guía, ¿no? Los que hoy llaman chamanes, a mí me gusta más decirles nahuales, a la gente de conocimiento, va a abrir rumbos, ¿no? Y a lo mejor los del sur lo hacen con su agua florida, nosotros lo hacemos con caracol, o sea, pero al final estás abriendo rumbos y estás honrando y representando que el aquí y el ahora. Por eso te ubicas en una posición geográfica y en un momento, ¿no? En esta vida. Entonces, hay veces que nosotros nos peleamos, ¿no? Y decimos, ay, es que pues si eres del norte, eres totonaca, eres chichimeca, eres lakota, ¿no? Y si eres del sur, pues eres maya, o eres quechua, o eres charrua, lo que quieras. Pues en realidad todos venimos, por eso me gusta mucho recalcar que todos somos toltecas, desde el norte hasta el sur. Y ahí surgió hace poquito, ahorita que lo mencionabas hace ratito, el proyecto con el amigo Gustavo Fernández, el proyecto de Águila y Cóndor en Unidad. Sí. Es un proyecto. Busquen a Gustavo Fernández en sus redes, él tiene un podcast que se llama Al Filo de la Realidad. Y tiene por ahí otros proyectos que hablan también de las culturas ancestrales. Tiene un proyecto aquí con mi compadre, donde se dedican a difundir los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, no nada más de México, sino de América. Y lo que ustedes tratan de hacer es unificar nuevamente a esa América, ¿no? Porque incluso, perdón, compadre, dentro de su proyecto hay una leyenda que me gustaría que platicaras tú ahorita, que es la leyenda del águila y el cóndor, ¿no? De cómo América antes era todo una misma cultura, cómo se separa y cómo tratan de unirla nuevamente. Y creo que todo esto también está basado en lo que, no sé cómo llamarle, no quiero decir profecías, ¿no? Pero sí es en parte de la cultura oral y de todo lo que platicaban, ¿no? Que algún día se iban a volver a juntar y etc. No sé si me puedes platicar de eso. Sí, de hecho, fíjate que es bien interesante y aquí cabe mencionar, obviamente se las voy a contar, quizá alguien se las sepa diferente. ¿Por qué? Porque es lo que decimos, dependiendo de tu base donde le estés contando, pues la vas a contar como los del norte, como los del sur, como los del centro, como sea. ¿Qué es lo importante? Pues el fundamento, porque aunque lo puedes contar de diferente forma, al final el fundamento pues es la carnita, es lo que sostiene, ¿no? Entonces, esa leyenda cuenta y dice que hace muchos años, pues el Semanáhuac, es decir, todo lo que está entre las aguas, el origen de que está entre las aguas, ahí te voy a contar una historia previa. Ok. Porque es cómo se formó el Semanáhuac, el origen. A ver, platícame. Entonces, bueno, cuando ya Ipalnemohuane se dividió en dos, en el Ometeot, se dice que las dos primeras semillas que salieron del Ometeot fueron los dos gemelos preciosos, que fue el Tezcatlipoca blanco, y el Tezcatlipoca negro, que hoy conocemos como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Es decir, el conocimiento y la conciencia en otro punto. Se dice que a ellos dos se les asignó preparar la tierra
para los hombres que íbamos a habitarla ahí. Pero se dice que la Tierra en ese momento era un planeta de pura agua. Ahí estamos hablando de los soles. Del Sí, primer sol. mucho antes, Sí. antes del Todavía antes sol. del primer sol. Antes del Ok. primer sol. En la creación, por así decirlo. Exactamente, la creación del planeta Tierra. Y entonces se decía que nuestro planeta era un planeta solo de agua y que en ese planeta vivía un gran lagarto llamado Zipactonal. Ese gran lagarto decían que todo lo que caía sobre la Tierra lo devoraba. Y entonces por eso era el único que vivía en este planeta. Si nosotros hacemos una analogía, estamos hablando del tiempo prehistórico. Sí. Y que como muchos dicen, la vida surgió en el agua. Así es. Entonces estamos hablando de esos tiempos. Bueno, pues dicen que no había forma de crear vida a un hombre en la Tierra porque pues todo lo que ponían Zipactonal se lo comían. Entonces, entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca idearon un plan. Y como el más valiente y el más aguerrido era Tezcatlipoca, dijo, pues mira, yo voy a meter mi pie al agua y cuando Zipactonal lo huela y lo sienta, va a venir a quererlo comer. Entonces cuando sea esto yo me salgo rápido y lo matamos. Pues bueno, se dice que así fue. Entonces Tezcatlipoca metió el pie en el agua y dicen que esperó un momento, le empezó a mover cuando ya Zipactonal llegó y entonces en ese momento en el que llegó él salió volando hacia arriba, pero Zipactonal brincó hacia arriba y se dice que al brincar hacia arriba le alcanzó un pie y que le arrancó un pie. Por eso es que en los códices Tezcatlipoca siempre su pie izquierdo está el puro muñón, porque su pie lo devoró Zipactonal. Pero se dice que así como brincó y iba saliendo, que Quetzalcóatl con un cuchillo de obsidiana lo fue partiendo a Zipactonal. Entonces dicen que fue matándolo y que cuando lo llegó así desde el principio de su hocico, imaginen el lagarto brincando y él cortándolo por toda la parte de abajo, por su panza que era la parte sensible de Zipactonal, que al caer muerto se formó América, se formó el Semanáhuac. Entonces se puede decir que nosotros vivimos sobre ese gran lagarto, que algún día estuvo devorando todo lo que caía en la tierra. Se dice que así se formó el Semanáhuac. Entonces vinieron ya la leyenda de los soles, que más adelante vamos a dedicar un programa específico para contar los 5 soles. Sí, bueno, nos llevaría mucho tiempo. Sí, ahorita. ese es mucho tiempo, pero esto lo quise marcar porque así es como se formó el Semanáhuac, es decir, el lugar entre las aguas. Por eso es que, pero Sem viene de uno o de origen, Semanáhuac es el origen o el originario entre las aguas, porque ya el Anáhuac fue cuando se dividió. Entonces vamos a esa parte. Se dice que bueno, pasaron los 5 soles, pero cuando llegamos al 5.º sol, se dice que los habitantes empezaron a tener diferencias. Entonces, que los del norte se enemistaron con los del sur. ¿Cómo es esto? Bueno, nosotros les vamos a compartir por ahí por las redes el logotipo que tenemos en este proyecto que es Águila y Cóndor en Unidad, pero viene precisamente de esa leyenda y que también es una, ¿cómo mencionaste? Un augurio, es una profecía, la llamamos como profecía del águila y el cóndor, porque se dice, ahí va la metáfora y la leyenda, se dice que el cóndor y el águila eran las aves más grandes y más hermosas que sobrevolaban la tierra antes de que Zipactonal cayera. Antes de que Zipactonal cayera, las aves pues estaban todo el tiempo volando porque no tenían dónde bajar, dónde posarse. Exactamente, entonces que esas aves hermosas pues surcaban los cielos y que ellas al ser las más grandes y poderosas pues eran las que regían los cielos. Entonces cuando cae Zipactonal se dice que pues las aves ya tenían un lugar pues donde bajar, donde reposar, y entonces volaban de nuevo y un día el Padre Sol, Tonatiuh, pues dijo, qué hermosas se ven volando, ¿no? Entonces, como las vio volando y haciendo como una danza en el cielo, digamos que irradió fuertemente sobre ellas y las plasmó sobre la tierra de Zipactonal. Y entonces la tierra empezó a subir los niveles de agua hasta quedar dibujado ese cóndor y esa águila como muestra de amistad que un día tuvieron. Pero el Padre Sol lo hizo a conciencia de saber que todo es cíclico y que esa amistad
no iba a ser siempre, aunque se iba a romper en algún momento, iba a volver a ser. Entonces se dice que con el tiempo, cuando ya las aves tuvieron donde bajar, empezaron a tener diferencias, porque ya no se tenían que cuidar una de la otra. Entonces empezaron a competir. Y en esa competencia, pues se dice que pues los del sur eran los más grandes y eran más inteligentes, ¿no? Por ahí viene a lo mejor la parte del ego que decimos que tienen los sudamericanos, porque se dice que ellos eran más inteligentes y que eran más grandes, pero los del norte se creían más fuertes y más rápidos, más aguerridos. Entonces cada uno con sus características empezaron a hacer competencia. En lugar de hacer unión, empezaron a hacer competencia. ¿Y qué pasó? Que el Semanáhuac se fracturó y se separó por esos egos, por el hecho de que unos se creían los fuertes y rápidos y los otros los grandes e inteligentes. Entonces se acabaron enemistándose, y entonces los seguidores del pueblo del cóndor empezaron a replegarse hacia el sur y los seguidores del águila empezaron a replegarse hacia el norte. Por eso es que todos los pueblos del norte, en su mayoría, tienen como fundamento el águila, y los pueblos del sur el cóndor. De hecho. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se enemistaron. ¿Por qué? Por egos. Pero cuenta esa profecía que el día que el águila y el cóndor vuelvan a volar en unidad, es decir, cuando vuelvan a recuperar su amistad, América completa, es decir, el Semanáhuac, va a volver a resurgir, es decir, va a resurgir en su grandeza y con todo su poder. Entonces, en la misión que tenemos, en este caso, que aceptamos mi amigo Gustavo Fernández y yo, al ser argentino, yo al estar en México, es trabajar con la gente, compartir el conocimiento del sur al norte y del norte al sur para lograr fraternizar. Entonces cada año organizamos talleres, viajes, en los cuales a veces yo voy o llevamos gente al sur, o al revés, él viene y trae gente al norte. ¿Para qué? Para compartir eso. Y la verdad es que hemos hecho viajes, bueno, con él y con otras personas obviamente unidas a este gran proyecto que es Águila y Cóndor, con la intención de unir al pueblo argentino, chileno, uruguayo, colombiano, mexicano, gente de Estados Unidos, gente de, pues vamos, de todos esos países que nos unen y que hoy estamos separados, con una misma intención, con una misma cultura, que es el ser uno, el vivir plenamente y el compartir esos conocimientos, recordar nuestras raíces. Sí, transmitir la palabra de los abuelos y hermanarnos, ¿no? Como bien lo manejan en su proyecto de Águila y Cóndor, y como lo repite mucho el amigo Gustavo Fernández. Fíjense que yo creo, no me gusta hablar mucho de política ni lo voy a hacer, y sin embargo, yo lo que sí creo es que el día que los americanos logremos hacer un bloque comercial, como lo hizo en su momento la Unión Europea, Estados Unidos al final son Estados Unidos, que quiere decir que son lugares que se unieron, ¿no? Pero al final ellos ya tienen una identidad más inglesa, ¿no? Desde su lengua y todo. Pero si llegásemos y pudiésemos hacer un bloque, digámoslo con nombre actual, americano, ¿no? Obvio, si se quieren integrar Estados Unidos y Canadá estaría padrísimo, pero si no, desde México y hasta el sur, como una unión americana, como una unión anahuaca, yo creo que ahí es donde la profecía se cumpliría, porque yo creo que América tiene todo para darle al mundo. Y yo creo que poco a poco se va cumpliendo esa profecía, compadre, porque bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de viajar al sur, y me di cuenta que muchos países de Sudamérica están muy enfocados en lo que son las culturas originarias. Están muy interesados, les interesa mucho, quieren conocer. A nosotros, al saber que éramos de México, les interesaba saber sobre nuestra cultura, se muestran muy admiradores de México, quieren venir a conocer nuestra cultura, se quieren hermanar con eso. Entonces yo creo que sí, poco a poco, ese hermanaje entre los pueblos que ahora somos latinoamericanos, pero que, como tú nos dices, somos parte del Semanáhuac, se va dando poco a poco. No, obviamente todo esto es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana, pero sí me he dado cuenta de eso, que son muy admiradores y muy conocedores de la cultura mexicana. De hecho, me sorprendía lo mucho que conocían la cultura mexicana, y decía, caramba, creo que saben mucho más que muchos de los mexicanos. Sí, esa es una verdad. Yo que he tenido la oportunidad de compartir en varios países, a veces
los extranjeros saben más de nuestras culturas que los propios mexicanos. Sí. Y cuando ven que tú sabes y tu cultura no sabes, pero te tratan con mucho respeto y con mucha honra, porque para ellos es muy importante y somos una gran cultura, una gran nación. Y ahorita que dijiste algo importante, porque también creo que es importante resaltarlo, latinoamericanos. Cuando decimos americanos estamos hablando solo de América, pero cuando decimos latinoamericanos, ¿a quién incluimos? Pues hablamos, incluimos, por ejemplo, Haití, que se habla en francés. Bueno, los países de otras... Portugal, no, perdón, Brasil, que es portugués. Todo lo que viene de raíz latina. Pero también entonces estamos incluyendo a España y Portugal. No, ahí ya Latinoamérica se refiere únicamente a los pueblos americanos que hablan idiomas latinos. Cuando hablamos ya de Portugal y de España, se llama, no recuerdo porque no es no es Hispanoamérica. Tiene otro nombre, compadre, pero no es Latinoamérica. Bueno, yo a lo que quería llegar en todo caso. Sí, los estás incluyendo, los quieres incluir. Exactamente, en el hecho de que en realidad muchos hemos visto como a lo mejor algo malo, no que se nos impusiera el idioma español. ¿Por qué? Porque España habla español, Francia habla francés, sí. México tendría que hablar mexicano, y que el mexicano es el náhuatl. Pero ¿qué ocurre? Al final esa diferencia nos hace también más poderosos, porque también yo he visto cómo los herederos hoy de España, digo los herederos porque si bien sus abuelos fueron los que vinieron a hacer muchos destrozos, por así decirlo, en el pasado, hace 500 años, y que remarco, no fue solo España, fue España y fue Italia principalmente y Francia. Estamos hablando de países latinos, fueron los 3 países que más nos lastimaron, y no solamente a México, a todo el continente. Pero gente, sobre todo de España y también cada vez más italianos y seguramente más tarde franceses, se están hoy interesando y también queriendo conocer mucho de nuestras culturas, pero no ya de una forma ni despectiva ni de querer pues comerse un tesoro, ¿no? Sino con mucho respeto y queriendo sanar precisamente también esas heridas que seguramente en algún momento se generaron, ¿no? Entonces es bien bonito ver que en muchos países a México se le tiene muy en alto. Falta que nosotros nos pongamos en alto. Eso es lo que falta, más que nada que nosotros sepamos la cultura de la que venimos y hacia dónde vamos, porque sí sabemos mucho de nuestras raíces españolas, digo obviamente porque fueron los que ganaron, ¿no? Y son los que nos dejaron todo en este sincretismo, pero sí nos hace falta mucho conocer de nuestras raíces. Esto es parte también de por qué estamos haciendo este podcast. Exacto. Conocer nuestras raíces, porque sí es cierto, nosotros hablamos español, tenemos apellidos españoles, pero también tenemos orígenes mexicas, totonacas, etcétera, ¿no? Tenemos, dependiendo de la región, son nuestras raíces, porque se hizo toda esa mezcla. Algo que, por ejemplo, que tú decías, cuando es que nos conquistaron sus abuelos, pues sí, es verdad, ¿no? O sea, no eran unas blancas palomitas, pero también yo siempre he pensado, compadre, y alguna vez te lo compartí, que yo como mexicano me siento orgulloso de las dos raíces, de la raíz mexica que traemos y de la raíz española, porque vámonos a la historia, tampoco era fácil para Hernán Cortés llegar con 400 hombres y entrar a una ciudad de 2 millones de habitantes y hacer todo lo que hizo para poder conquistarla. ¿Sí? La verdad es que el señor los debía de tener bien puestos para poder hacer lo que hizo. Y también aquí era un imperio porque eran los grandes guerreros, aparte de conocedores. O sea, por donde le veas, nuestras dos raíces son fuertes. El problema del mexicano es que todavía no nos la creemos. Tenemos que creérnosla. Y fíjate que algo interesante, yo por ahí varias veces al año, unas 2 veces al año, doy un tallercito que se llama Sanando con los Ancestros. Y aquí lo que remarco siempre en ese taller y cuando me invitan a dar pláticas relacionadas al tema es que yo les digo, todo mexicano tenemos que exaltar 2 cosas. Una, por un lado, exaltar 2 cosas
reconocer una tercera y bueno, desde ahí empezar tu trabajo para tener y reconocer esa grandeza. Una, el sentirte orgulloso de tus raíces mexicanas, de esos morenitos, de esa gente que trabaja el campo, que respeta la naturaleza. Sí. Dos, el perdón hacia tus raíces europeas, porque aunque bien ellos llegaron a violar, a robar y todo, hoy son parte de tu genética. ¿Te guste o no? Te guste o no. Entonces tienes que trabajar ese perdón. Sí. Ajá. Y tercero, el reconocer que esta mezcla, disculpen la palabra y espero que no nos censuren por esto, pero que esa mezcla te hizo un hijo de la chingada. Sí. Entonces, ese hijo de la chingada ahora tiene que evolucionar y volverse un chingón. Estamos hablando en mexicano, espero que los que no son de ese país lo entiendan. Y si no, luego se los explicamos. Pero cuando tú reconoces y trabajas esa parte, te reconoces como un hijo de la chingada que está perdonando a sus abuelos europeos, está enorgulleciéndose de sus abuelos americanos, entonces te vuelves un chingón. Y entonces cuando todos seamos de esa calidad de ciudadanos, México va a empezar a cambiar. México y todo América. Todo América, porque es lo que te digo. Afortunadamente, gracias a nuestro amigo Gustavo Fernández, hemos conocido mucha gente que está en ese camino y nos damos cuenta que cada vez son más los que se suman y a los que les interesan este tipo de temas y quieren trabajar todo lo que hemos estado platicando. Exacto. Entonces, pues ahí está de nuevo la invitación para que cada uno de ustedes, a través de este podcast, a través de la información, porque les digo, no nos crean a nosotros todos. Hagan y saquen sus propias conclusiones, investiguen, váyanse a grupos de tradición, a Calpulis, a Calmecax, y pregunten. Sí. Pregunten, ¿para qué? Pues para que tengan más herramientas y van a ver que eso los va a dejar con una satisfacción más grande que nuestra historia oficial. Bueno, compadre, ya para ir cerrando este episodio, no sé, algo que nos quieras compartir. Este podcast, si no mal recuerdo, sale el 19 de marzo. ¿Tienes algo en puerta, algo que nos quieras anunciar, compartir? Bueno, miren, vamos a ir procurando en los siguientes capítulos, más adelante ir compartiendo fechas de eventos, para que pues si se quieren y pueden integrar. Tenemos eventos tanto locales, ahorita sí tenemos uno ya en puerta prácticamente, que es la siembra de nombre de todos los que estudiaron Tonalámatl. Ellos lo estudiaron en línea, estudiaron sus energías, se reconocieron sus energías y buscaron su nombre para poderlo sembrar, para tener una identidad con su propia cultura. Y también aprendieron para qué, para poder transmitirla y hablar pues más de lo que es la cultura, ¿no? Más acercado, más de corazón. Pero tenemos viajes ahorita también en el transcurso del año, no solamente locales, sino gente que nos visite, el amigo Gustavo Fernández, mi amiga Claudia Angelis, que nos visitan de Argentina, de Uruguay, gente de otros países, ¿no? E invitaciones para ir también a otros países, en donde vamos a estar compartiendo ¿qué? Pues la enseñanza, técnicas, ¿no? Temazcales, si es en México, sitios de poder, senda del jaguar, ceremonias de cacao, ¿no? Etcétera, diferentes actividades que vamos a estar realizando y que obviamente oportunamente trataremos de compartir con ustedes. ¿Para qué? Pues para que se integren. Y también una cosa es aprender escuchando, pero otra cosa ya vivirlo, es una experiencia. Vayan a temazcales, vayan y compartan los diferentes tipos de temazcales. Esa es una experiencia también maravillosa. Sí, la verdad es que participar en un temazcal es muy, muy placentero. De todas formas, vamos a estar poniendo en la descripción del capítulo las redes sociales, los eventos que se vayan que se vayan programando para que puedan inscribirse si les interesa, pedir información o simplemente seguir aprendiendo, que ese es el fin de este podcast, ¿no? Seguir conociendo. Entonces, amigos, pues por hoy es todo. Esperamos que les esté gustando. Denle manita arriba. Vamos a hacerle como todos los... denle like, por favor. Denle like, compartan con sus amigos. Si te gustó, comparte. Sí, ¿no? Si llega a 100,000 likes, ¿no es cierto? No. Si llega a 100,000 likes, les invitamos un pulque. Ah, sí. Un pulque de San Francisco a Cuautla, que son buenísimos. Pues ya dijo mi compadre. Sale, que estén bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.